doctora Juana Funes González está ahora aquí con nosotros en la reunión mensual que tenemos amigos y amigas de este y del otro lado de la frontera, presentando su libro. ¿Alguien puede leer el título del libro, por favor? Agapi. Agapi, la cerca de la esperanza, memorias del exilio. Ustedes ven o van a ver cuando tengan el libro en las manos a una niña sentada ahí en un paradero de autos frente a una cerca. Esa cerca es la que bordea Agapi, un lugar donde se dan clases de aviación, pero donde ellos llegaron después de que salieron de Chile. Bueno, vamos a dejar de presentarla para que ella misma hable de su libro, que es su primera obra escrita, y viene otra en camino que ya dirá ella cuál es. Adelante, doctora. Ok, bueno, el libro se llama Agapi, la cerca de la esperanza. La palabra Agapi es una modificación de la palabra agape, y es del griego, y en griego significa amor. Entonces, los que establecieron el centro de refugiados cambiaron agape por agapi, para no tener que lidiar con ilegalidad, y así que agapi es el nombre del campo de refugiados. Muy poca gente sabe que hubo un campo de refugiados aquí, como muy poca gente sabe que hubo campos de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial para los italianos y los alemanes aquí. ¿Sí? ¿Japoneses? ¿No? No, los japoneses fue el Sí. otro baile. Ajá, pero la gente no se imagina que a estas alturas, ¿no? Esto fue en 1976 cuando nosotros llegamos, que puede haber un campo de refugiados en Estados Unidos. Pero en 1976 estaba llegando la gran mayoría de vietnamitas, laosianos, camboyanos. Acababa de terminar la guerra de Vietnam, que curiosamente aquí le llamamos la guerra de Vietnam, y en Vietnam se llama la guerra de Estados Unidos. Bueno, nosotros creíamos un poquitito de lo que pasaba en Chile. Estábamos en dictadura militar, hubo un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, un socialista, en el año 1973. Y la represión comenzó el mismo día del golpe de Estado. Matar gente, desaparecer gente, tomar los prisioneros, y entre eso cayó mi primer esposo. Él estuvo preso y yo siguiéndolo por todos los campos, ¿no? Donde estuvo, todas las cárceles, que estuvo preso por 3 años. Y a los 3 años terminamos solicitando asilo político en un país extranjero. Las organizaciones de derechos humanos que estaban trabajando en Chile ya se encargaron, ¿no?, de sacar presos políticos. Y era una cosa increíble, o sea, el proceso. Por ejemplo, los que estaban solteros se casaban con presas para poder salir, y todos en vez de uno solo. Nosotros estábamos casados ya. Así que nos tocó salir, me dieron de opción 5 países. El último era Estados Unidos, el primero era, los que yo elegí primero, Italia, Suecia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Entonces uno tenía que poner del 1 al 5 cuál es el que prefería. El número 1 es el que yo quiero, ¿no? Y queríamos Italia, pero bueno, no se nos dio porque mi ex marido tenía una condena pequeña. Eran 5 años y 1 día, y los países europeos preferían traerse gente que tuviera condenas más largas, más grandes. Suecia, 20 años, condenados a muerte, se los llevaban. Entonces, Estados Unidos le dio refugio a los chilenos, 150 familias llegaban a esa parte, solamente que tuvieran condenas bajas. Se consideraban que eran menos aceptables, malos que los otros. Y bueno, llegamos a Agapi
por sorpresa, porque nos habían dicho en Chile a todos que nos iba a patrocinar una familia, que una familia nos iba a recibir, nos iban a orientar, nos iban a ayudar, no hablábamos inglés. La familia resultó ser el campo refugiado. Nadie sabía que iba a llegar a un campo refugiado. Y parecía, si ustedes ven la foto, ¿por qué no reparten los libros? Porque se baja esto y no enfoco bien. Bueno, si se fijan, hay una reja, ¿no? Cerrando el campo, todo el campo. Y cuando llegamos, vimos una cerca, ¿no? Entramos, si ven arriba hay alambres de púas. Era igual que un campo de prisioneros de concentración en Chile, ¿no? Pero esta vez en Estados Unidos. Entonces, llegamos ahí, sorpresa, nadie lo esperaba. Y había una cantidad increíble para nosotros en ese tiempo de gente asiática. La mayoría de los refugiados políticos que estaban ahí eran vietnamitas, eran laosianos, camboyanos, había gente de Rumania, una pareja de Rumania, me recuerdo, habían rusos, habían kurdos, ¿qué más? Bueno, y nosotros, los chilenos, éramos los únicos de izquierda en el campo de refugiados. Y teníamos un edificio para nosotros. Nos dieron un edificio para nosotros y los baños eran comunes. En el primer piso el baño para la mujer, en el segundo piso el baño para los hombres y una pieza chiquita, cuando digo una pieza chiquita que había dos camitas twin size. Y en esas piececitas dormíamos parejas. Nosotros éramos afortunados, éramos solamente dos, pero familias que llegaban con 5 hijos, con 4 hijos, todos en la misma pieza, excepto una familia que llegó con 7 hijos. Simplemente no cabían en la pieza. Entonces a los hijos mayores los llevaron a otro edificio donde la mayoría eran asiáticos, ¿no? Entonces ahí vimos por primera vez una cantidad increíble de asiáticos que yo no había visto nunca, ¿no? Estuvimos ahí, nos dijeron el primer día que la estadía en ese campo de refugiados iba a ser de solamente 6 semanas. Y en esas 6 semanas nos iban a dar entrenamiento, nos iban a enseñar inglés, ¿no? Entrenamiento para manejar, nos iban a entrenar para asistir a entrevistas de trabajo. Entonces teníamos todo un servicio, pero si se imaginan en 6 semanas, no se puede. No se puede, porque los profesores, por mucho que trataran, los profesores de inglés que iban, que eran del distrito del área de San Diego, tenían que lidiar con gente que no sabía ni escribir. Los vietnamitas, los laosianos, ellos si sabían escribir, escribían en su idioma y muchas veces no era un idioma latino, entonces no se podía. La comunicación con los otros grupos era cero, no nos podíamos comunicar por la barrera del idioma, ¿no? Así que todo era paz, porque nadie podía discutir de política, no se podía. Entonces, además íbamos a perder, porque éramos los únicos de izquierda, los demás eran todos de derecha. Entonces no había discusiones políticas, porque el idioma no lo permitía. Entonces, ahí estuvimos como 6 semanas nosotros. Hubo gente que se pudo quedar un poquito de tiempo más y nos ayudaban a buscar trabajo, pero los trabajos eran de empleo mínimo para gente que no tenía ninguna habilidad, no eran profesionales, pero los chilenos, la mayoría éramos profesionales. La mayoría eran profesores, administradores, gente muy bien preparada.
una o dos excepciones, ¿no? Porque el papá de los 7 hijos era Matarife en Chile. ¿Qué es eso? Matarife era los que matan los animales, las vacas, qué sé yo, ajá. Él trabajaba en un matadero. Ese era Matarife, pero la gran mayoría eran todos profesionales. Entonces nos buscaban trabajo. A mí me llevaron a una entrevista, uno no podía negarse para ir a las entrevistas. Me llevaron a una entrevista a un restaurante chino, pero con Willy, mi ex esposa, ya nos habíamos puesto de acuerdo que yo no iba a trabajar. Él sí, no iba a trabajar, que la idea era cuando saliéramos del campo a ver si podíamos seguir estudiando. Entonces, hice, y lo cuento aquí, ¿no? Que hice el papel de tonta, pero perfecto. Se me había dado nota. Yo no entendía nada, tenía cara de boba, ¿no? Y la chinita le dijo a todo esto, yo entendía todo lo que estaba pasando. Le dijo a la que me llevó a la entrevista de trabajo, que era una de las administradoras del campo, le dijo, no, le falta mucho, no está preparada. Perfecto. Y bueno, estuvimos ahí cerca de 2 meses. Y el tiempo que todos podíamos hacer. Y de ahí salimos a Los Ángeles. Los chilenos que estaban aquí residiendo de antes del golpe, que tenían tendencias izquierdistas, supieron de este campo de refugiados porque los medios de comunicación llegaron en algún momento y supieron que habían refugiados chilenos en ese campo y empezaron a llegar, se organizaron. Una organización que se llama Chile Democrático en Los Ángeles llegó en caravana a vernos y qué necesitábamos. Como algo anecdótico, llevaron una hervidora de agua, ¿no? Era el tesoro más preciado que teníamos. La hervidora andaba todas las noches de pieza en pieza porque queríamos tomar un tecito, no podíamos tener comida en la pieza, no se podía. Las comidas eran entre 7 y 9 de la mañana el desayuno, después había que ir a clases, entre 2 y 2 la hora del lunch aquí, para nosotros era la hora de almuerzo, y a las 6 de la tarde era la cena. La mayor parte de la comida era basada en arroz. Para la dieta era apropiada para los asiáticos, no para los chilenos, la dieta para los asiáticos. El arroz, afortunadamente, estaba sin aliños. Era arroz sin aliños, sin sal, sin nada. Arroz cocido, nada más. Fue fantástico porque los niños chilenos no podían comer, no querían comer, ni podían comer porque no estaban acostumbrados. Un arroz así, las ensaladas para nosotros eran totalmente extrañas. Me acuerdo una de repollo con uvas y con un aderezo medio dulce. No estábamos acostumbrados a ese tipo de comida y los niños se empezaron a desnutrir, los chiquitos, porque no comían. Entonces el arroz fue una gran salvación porque le poníamos leche, que era una leche en polvo que hacían pésima, pero bueno, mejor que nada. Le ponían leche y azúcar y era arroz con leche. Y eso sí comían los niños. Fue una experiencia para mí muy positiva y yo creo que para la mayoría de los que estuvimos ahí, una experiencia muy positiva, o sea, aprender a conocer gente de otras culturas, o sea, acostumbrarse a ver vietnamitas. Yo nunca había visto, ni me lo habría imaginado, que lo hacía Constantín Cegada, ignorante, homosexuales en la fila cuando íbamos a comer. En la fila los homosexuales vietnamitas abrazándose, besándose, y nosotros entreteniendo a los niños para que no. Fue muy en esos tiempos. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué les cuento? La convivencia
muy pacífica. Entre los chilenos habíamos dos grupos, chilenos que venían directo de la cárcel, como, o de relegación, como fue el caso de mi ex esposo, muchos saliendo de la cárcel. Club Sanders. Two eggs with toast. Thank you. And we're preparing. That's mine. Thank you. Qué bueno que sabe. ¿Qué es relegación? Porque ellos no saben lo que es la relegación. Había gente, después del juicio del Consejo de Guerra en Chile, les voy a contar el caso específico de mi marido, que estoy más familiarizada, por supuesto. A él lo tomaron preso el 15, el golpe de Estado fue el 11 de septiembre. ¿Les suena conocida la fecha? 11 de septiembre. El 11 de septiembre fue el golpe de Estado en Chile, apoyado por Estados Unidos. Estados Unidos bombardeó el Palacio de la Moneda. O sea, los pilotos de los Hawker Hunters Eran gringos. eran americanos. Entonces, a mi marido... With toast. With toast is for me. Okay. Sorry. Excuse me. Santa Fe omelet with toast. The Santa Fe omelet, that's possible. Thank you. And two eggs with avocado. I ordered the This- avocado. I think this was mine. Oh yeah? Okay. That's okay. Okay. Te llevas tus avocados y yo me quedo con los huevos. Pero los huevos de estos son horribles. Okay, pues Ahí está. aquí va. Ahí Aquí está. vienen sus papitas. Y ahí están mis papitas. Ya está. Paramos para Y desayunar. paramos por un rato, así para desayunar. Perdón. Paramos para desayunar y luego continuamos. Muy interesante. Preguntas, director. Me pregunta, me dice, ¿qué pasó con los chilenos? ¿No? Y de eso se trata el libro. Es un testimonial. Hay varios testimonios de gente, mujeres, que estuvieron en Agapi. El mío es uno de los que hay acá. Pero hay cosas que sucedieron, ¿no? Que están muy bien escritas, no por mí, sino por uno de los refugiados que estuvo en el campo y le dice, ay, de repente, perdón, no hablo ni inglés ni español, le dice una cita textual. Dice, los percances que pasaban, ¿no? Los vietnamitas demandaban más arroz en la comida en consecuencia de que este constituía el 80% de la dieta alimenticia diaria, ¿no? Eso es lo que reclamaban los vietnamitas, más arroz. Claro que este lo hacen en un sentido medio jocoso. Los kurdos, enemigos declarados del agua, argumentaban en defensa de su fetidez, que lo fundamental en sus vidas era la limpieza del alma y que el cuerpo podía esperar. Los kurdos eran una población muy, muy particular, eran la segunda mayoría del campo. Mucha gente no tiene idea de dónde son. Hay una región entre Irán, Irak, Afganistán que se llama Kurdistán. Ahí están. Ellos son una región, no son un país independiente. Muchos de estos kurdos llegaron a Estados Unidos porque estaban apoyando la parte contraria a a Rusia en los tiempos de la guerra de Afganistán. Pero bueno, los kurdos eran los hombres muy, muy hermosos de la perspectiva de las mujeres latinas, ¿no? Y las mujeres hermosas, pero se vestían, me imagino, a la usanza de ellas. De verdad que eran sucios desde los estándares de nosotros. Se bañaban, dicen, nunca me lo constaté yo porque vivíamos en otro edificio, se bañaban las mujeres vestidas. Los niños los llevaban a comer
hechos pipí, mocosos, los sentaban arriba de la mesa, era un espectáculo bien desagradable. Entonces eran hediondos desde los estándares de nosotros, ¿no? Entonces dicen, los kurdos, enemigos declarados del agua, argumentaban en defensa de su fetidez que lo fundamental en sus vidas era la limpieza del alma y que el cuerpo podía esperar. Los chilenos elevaban solicitud tras solicitud, exigiendo a Mr. Janssen un salón adecuado para continuar con el análisis de la caída del gobierno popular de Salvador Allende. Es la causa que nos trajo hasta acá, ¿no? Y claro, todos los días estaban analizando por qué había caído la Unidad Popular, por qué había caído Allende, pero es una exageración de que pedíamos un salón especial para seguir con el debate, ¿no? Nosotros lo debatíamos todos los días y a cada rato en todas partes. Eso es una cita un poco jocosa, pero esto sí que tiene mucho sentido. El cambio de vida para todos los chilenos fue drástico. Las esperanzas que se traían desde Chile se desvanecían ante esta realidad y Juan explícitamente cita las consecuencias. Dice, así fue como de la noche a la mañana, profesores chilenos, administradores de empresas, ingenieros, geógrafos, empleados bancarios y funcionarios públicos en general se convirtieron en jardineros, janitors, lavadores de plata, cocineros, aseadores de casas, cuidadores de ancianos, limpiadores de autos, empleados de bombas gasolineras y obreros de fábricas. Así ese fue el aterrizaje. Pero no es exclusivo no es exclusivo de No, por supuesto que no. Todos pasamos por ahí. Pero el punto es que sí hace. pero ahora, ¿cuántos de ellos han logrado resolver su Por vida? supuesto, entre ellos yo. Claro. Entonces, yo salí del campo, tuve mucha suerte, un chileno que era estudiante en la Universidad de Irvine, nos invitó a su casa, vivimos en su casa, su departamento en la universidad, me ayudó a entrar a la universidad y terminé 2 maestrías, terminé el doctorado, ¿no? en la universidad. Fui una persona con mucha suerte, ¿no? El factor suerte es bien Y importante. eso aplica para el resto de los que se Por encontraron. supuesto. Sí, todo tocó muchísimo trabajo, pero se salió adelante, ¿no? Bueno, les dejo el libro para que ustedes lo lean. Como les dije, son testimonios de varias mujeres que estuvieron ahí. Hay un testimonio de una familia muy amiga que tuve que usar a los hijos que estaban chiquitos cuando llegaron, porque la mamá y el papá ya murieron. Y me apuré en hacer esto porque estamos desapareciendo todos los que llegamos al campo de refugiados hasta 1976, cuando llegamos. El promedio de edad de los refugiados chilenos era entre 25 y 30 años. ¿En qué año llegaron aquí? 1976. 2 años antes que nosotros. 1976 llegamos y a 3 años de la dictadura. El otro libro que estoy escribiendo, que ya no está casi terminado, es sobre esos 3 primeros años, ¿no? En Chile, la dictadura en Chile, cómo lo pasamos en Chile. Y que, bueno, los dejo con la tarea, ahí está. Y el libro está en español. ¿Y en inglés? Y si lo dan vuelta, está en inglés. Porque los hijos de mi generación, muchos de los niños ya no hablan español o tienen dificultades, ¿no? Entonces se entiende mejor en inglés. Así que Error de los padres. inglés y mitad español. ¿Ah? Error de los padres. Claro. No haberles enseñado el idioma de ellos y que se apodere más del idioma. Muchos entienden y hablan español, pero Claro, es que su vida cotidiana no para es el leer, español, es claro. cuando van a la escuela por eso es que ellos aprenden. Nuestro hijo vino a los 5 años, nosotros lo tuvimos al primer grado cuando vino a la escuela, pero él habla excelente inglés y lo habla con el acento. Entonces, y nosotros tantos años y no... Compañera Beth, ¿puede agradecerle a la Sí, ponente?
Aplausos que le den. Bueno, perdón. Fanny, quisiera primeramente agradecerle por darnos la primicia de su libro. Muchas felicidades. Estamos seguramente deseosos de leer toda la historia. Muy interesante. Y yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Cómo decidió compartir esto o poner en un libro? Siempre pensé que había que de alguna manera documentar, ¿no? lo que pasó. Me decidí realmente hacerlo porque, como les dije a la gente, nadie sabe, mucha gente, digamos que el 99,9% de la población local no sabe que hubo un campo de refugiados, ¿no? en esta época de ser contemporánea, después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fui a una presentación, asistí a una presentación en el college, en Orange Coast College, donde yo trabajaba. Y fue una profesora laosiana. Y ella era profesora en la Universidad de Long Beach. Dio su presentación y habló sobre los refugiados políticos que estaban en Camp Pendleton. Se estaba refiriendo solamente a los laosianos. A todos los refugiados políticos que estaban en Camp Pendleton, todos los que habían llegado a San Francisco y todos. Y nosotros teníamos muchos laosianos en el campo de refugiados y después, cuando ya fue la hora de las preguntas, yo le pregunté, le dije, no entrevistó a nadie de Agapi. Y dijo, ¿y eso qué es? Entonces, con toda la investigación que se había hecho, no había ni una referencia a Agapi. Nada, nadie sabía nada. Los únicos que sabíamos éramos los que estuvimos en Agapi. Entonces dije yo, bueno, esto hay que pasarlo, tiene que conocerse, ¿no? Claro. Y me puse a la tarea, pero me encontré con un problema. Cuando nosotros llegamos, ninguno de los 150 que estuvimos, 104 que estuvimos en Agapi, tenía máquina fotográfica, nadie. Así que no había evidencia de eso. Pero yo me acuerdo de haber visto en algún diario fotos, qué sé yo, algún artículo, un detalle penoso que hay aquí, el intento de violación de un niño chileno por parte del patrocinador, el que nos trajo, ¿no? Entonces, pensé, esto tiene que... Alguien, por lo menos el grupo, por lo menos los niños, ¿no? Que sepan de dónde vienen, qué pasó con sus papás, ¿no? Y me di a la tarea de hacerlo. No podía encontrar evidencia, no había de dónde probar que Agapi había existido, excepto los artículos que yo leí en esos años, en los diarios de allá, pero no los guardé. Pero tengo una muy buena amiga, Ana María Cobos, que era bibliotecaria en Charlotte College. Y ella sabe cómo hacer la investigación más profunda. Yo sé hacer investigación, pero no tengo los contactos ni los alcances que ella tiene. Bueno, para hacer la historia corta, Ana María me consiguió todos los diarios del San Diego Union y el Tribune de San Diego. Y ahí estaban entrevistas, fotos, testimonios. Por primera vez tuve prueba de que Agapi sí existió, porque llegó un momento que yo dije, debo estar fantaseando. Yo vivía ahí, pero nadie sabe, ¿no? Y sí, decidí hacerlo. Más que por nosotros, por los niños. Esta niñita que hoy día tiene 51 años, ¿no? Estos niños que llegaron, se acuerdan poco, Jimena se acuerda poco de lo de Agapi, su hermano más grande, por supuesto, se acuerda más, pero los niños que sepan, eso fue lo que me motivó más que nada. ¿Algo más antes de cortar? Sí, una pregunta más. En algún momento cuando estaba en el campo de concentración o Campo de Agapi, Refugiados, de refugiados, ¿pensó en regresar a Chile? ¿O quería regresar a Chile? Todos los
los que estábamos ahí soñábamos con que la dictadura iba a caer y todos íbamos a volver a Chile. Ah, ya. Vivíamos con la maleta lista para volver a Chile, pero como ustedes bien saben, la dictadura duró 17 años. No volvimos a Chile, no volvimos a Chile. Aquí nos quedamos.